Bienvenidos a esta clase de sistema nervioso central que corresponde al tema de médula espinal. Dentro de esta clase vamos a ver que es una introducción prácticamente al conocimiento de las diferentes estructuras que integran al sistema nervioso central. La primera de ellas y que es motivo de esta clase es justamente la médula espinal. En esta imagen lo que estamos viendo o queremos representar es justamente que desde el punto de vista físico o estructural aparentemente, el sistema nervioso y específicamente la médula espinal es una estructura muy sencilla de poder comprender. El punto o la cuestión aquí es poder entender qué es lo que pasa en cuanto a su funcionamiento, entender la parte de la sistematización o cómo está organizada cada una de las estructuras de la médula espinal para poder dar un funcionamiento correcto o adecuado dentro de lo que es el organismo. Bien, vamos a ver que la médula espinal está integrada por dos tipos de sustancia, la sustancia gris y la sustancia blanca. Recordamos que la sustancia gris es aquella que está conformada principalmente por los somas de las neuronas o bien aquella sustancia que carece de la cubierta de mielina, mientras que la sustancia blanca es aquella que tiene justamente esta sustancia que se llama mielina, que en sistema nervioso central está formada o está condicionada por la función de los oligodendrocitos y en sistema nervioso periférico por las células de Schwann. Bien, la sustancia gris, por lo tanto, va a formar a nivel de la médula espinal lo que son las astas o cuernos y la sustancia blanca va a formar los cordones y los fascículos. Aquí podemos observar de manera esquemática, de manera muy general, justamente cuál es la organización de la sustancia gris y la sustancia blanca. Lo vamos a poner en otra imagen. Pero es importante conocer, ¿sí?, que esta porción de aquí, en el centro, corresponde prácticamente a la sustancia gris y en el centro de ella encontramos un pequeño conducto que es el conducto del epéndimo. Y a su vez, esta sustancia gris va a estar rodeada por lo que es la sustancia blanca. De la médula espinal van a surgir lo que son las raíces de los diferentes nervios, que son los nervios espinales, 31 pares de nervios espinales, que tienen o que están conformados por una rama anterior, que es la rama motora, y una rama posterior, que es la rama sensitiva. Ambas se unen para formar justamente lo que es un nervio del lado derecho y un nervio del lado izquierdo. Ahora, con respecto a esta organización de la sustancia gris y la sustancia blanca, vamos a ver justamente lo que mencionábamos, que es la sustancia gris se encuentra localizada al centro, mientras que la sustancia blanca se encuentra ubicada en la periferia. Existen diferentes estructuras que pueden ser determinadas o identificadas a nivel de la médula espinal. Vamos a empezar primero por lo que es la sustancia gris. La sustancia gris va a conformar lo que son los cuernos o las astas, un cuerno anterior, un cuerno posterior, un cuerno anterior, un cuerno posterior, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Es algo de manera simétrica. En la sustancia gris vamos a encontrar unas pequeñas protuberancias, ¿sí?, que son estas de aquí, que corresponden a los cuernos intermedio lateral, muy importantes para el entendimiento del componente autónomo o vegetativo. La sustancia blanca, por su parte, va a estar organizada en forma de cordones o haces, que son 5 en total. En la parte posterior, entre las dos raíces sensitivas, encontramos este conjunto de sustancia blanca que está dividido a la mitad por un septo o un tabique, lo cual permite que se identifiquen dos cordones posteriores, uno derecho y uno izquierdo. Del mismo modo, a nivel en las porciones laterales, entre las ramas sensitiva y la rama motora, encontramos un conjunto de sustancia blanca que corresponde a los cordones laterales. Y entre las ramas motoras o anteriores vamos a encontrar un conjunto de sustancia blanca que es el cordón anterior. Esto nos va a permitir identificar diferentes estructuras que más adelante vamos a ver para saber cómo es que están organizadas las neuronas para poder transmitir la información correspondiente.
Aquí vamos a ver entonces que la médula espinal, en cuanto a su funcionamiento, vamos a dividirla en dos. Por un lado, tiene que ver cómo está organizada la sustancia blanca y también cómo está organizada la sustancia gris. En el caso de la sustancia blanca, que es lo que va a dar la funcionalidad en cuanto a la transmisión de los estímulos, vamos a ver que la médula espinal trabaja de tres maneras. La primera va a ser la médula segmentaria o también llamada mielómero, la segunda va a ser la médula intersegmentaria y la tercera va a ser la vía de tránsito. Aquí, en este esquema, estamos observando justamente estas tres formas en que la médula espinal, a través de la sustancia blanca, está trabajando. Un mielómero o un segmento corresponde solamente a, a una sola sección de la médula espinal, de donde nacen un par de nervios espinales. Y es la forma más sencilla o la forma más práctica de poder entender el funcionamiento de la médula espinal. El componente intersegmentario, ubicado como letra B, es la integración de la información entre diferentes mielómeros cercanos entre ellos. Puede ser en este nivel, puede ser en este nivel, puede ser más hacia abajo, qué sé yo. Y tenemos la vía de tránsito. La vía de tránsito nos habla de que la médula espinal actúa solamente como un cordón que permite el paso de los estímulos, ya sea en forma aferente o ascendente, o en forma eferente o descendente, sensitivo o motor, centrípeto y centrífugo, según sea la necesidad de ese organismo. Para poder entender un poquito lo que es el mielómero, tenemos que remontarnos a la cuestión embriológica, recordando, bueno, que dentro de la formación del tubo neural, la notocorda, al lado de esto se van a originar lo que son los somitas, ¿sí? Que van a ser las estructuras que van a permitir la formación de estructuras como músculos, como piel y parte de lo que son los esclerotomas con las vértebras y las costillas. Entonces, tenemos al tubo neural formado del ectodermo y tenemos a los somitas que van a ser parte del mesodermo. Aquí lo que estamos tratando de representar en esta imagen es que cada par de somitas, uno a la derecha y uno a la izquierda del tubo neural junto con la notocorda, se van a empezar a diferenciar en diferentes estructuras. Cada somita en cada somita se va a identificar lo que son márgenes ventrolateral y dorsomedial. Esto va a permitir entonces que cada somita se pueda dividir en dos componentes, un componente posterolateral y un componente anteromedial, con respecto a esta división que se genera por estos márgenes. Aquí están los somitas, y entonces tenemos estos márgenes, el ventrolateral y el dorsomedial. Ventrolateral y dorsomedial. Todo lo que se encuentra contenido entre los márgenes en la parte lateral, en ambos lados, va a dar origen a lo que es un dermatoma. Lo que se encuentra en la parte ventromedial, ¿sí?, se va a dividir en dos tipos de células. Las células de la pared medial, que están marcadas en verde, y las células de la pared ventral, marcadas en azul. Estas dos, las células de la pared medial y ventral, van a dar origen a lo que son los esclerotomas, que más adelante van a permitir la formación de vértebras y de costillas. Y finalmente, de las células del margen ventrolateral y dorsomedial, se van a originar unas células que son los miocitos, que van a dar el componente muscular de la pared lateral del tronco y los músculos de las extremidades. De aquí se va a desprender absolutamente todo lo demás. Estamos entendiendo que por este nivel o por este mielómero, de acuerdo a su componente embriológico, ¿sí?, a cada nervio o a cada par de nervios, según aquí tenemos dos somitas, a cada nervio le va a corresponder un segmento de piel, inervar un segmento de la piel llamado dermatoma, inervar a un conjunto de músculos llamado miotomo e inervar también a un conjunto de partes de vértebras y costillas que van a ser el esclerotomo. Esto quiere decir entonces que todos los segmentos del cuerpo están interactuando y están generando una comunicación constante entre sí. El mismo nervio que lleva la información de un área de la piel es el mismo nervio que tiene a su cargo un componente muscular y es el mismo nervio que tiene a su cargo un componente óseo a través de las vértebras y las costillas. Luego entonces, cuando se genera un estímulo sobre una parte de la piel
que va a utilizar a un nervio determinado, ese estímulo en esa parte de la piel de una u otra manera va a afectar o va a modificar también la información del componente muscular de la zona que le corresponde del componente óseo. Y también de manera muy importante es hablar del componente visceral u orgánico. Es decir, por cada par de nervios espinales tenemos entonces un dermatoma, un miotomo, un esclerotomo y muy importante un viscerotomo. De aquí que exista una conexión entre las diferentes capas que dan origen a un ser humano, del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Ahora, el hecho de que esto pueda interactuar o de que estas estructuras puedan trabajar de manera conjunta, también se explica a través de la relación que existe entre estas neuronas. Esto que estamos viendo aquí es solamente un nivel de la médula espinal, por lo tanto estamos hablando de un miotomo. Y el sistema nervioso solamente va a ser definido en base a su función por dos palabras que son sensación y movimiento. A toda sensación siempre corresponde movimiento. Se genera una sensación y de una u otra manera la respuesta se va a ver expresada a través de la acción muscular. Músculo liso, músculo estriado esquelético, estriado cardíaco, músculo liso unitario, multiunitario, etc. Ahora, eso es respecto al segmento medular. ¿Sí? Ahora, en cada segmento, al hacer una diferenciación de la sustancia gris, estamos encontrando que la sustancia gris también puede ser dividida a partir de lo que es el conducto del epéndimo en una mitad anterior y en una mitad posterior. Esta mitad anterior se va a dividir a su vez, que es en el componente motor, y este componente motor se va a dividir en dos, que es un componente visceromotor para músculo liso, para el componente de órganos y vísceras, y un componente somatomotor, que es para el componente muscular estriado, esquelético. Y en cuanto al componente sensitivo, vamos a encontrar que se encuentra dividido o subdividido en tres áreas correspondientes a los diferentes tipos de sensibilidad, que son de afuera hacia adentro, la exterocepción, la propiocepción y la interocepción. Por lo tanto, en un solo mielómero, en un solo segmento de la médula espinal, tengo un componente sensitivo y un componente motor. Componente sensitivo que se encuentra en la parte posterior de la sustancia gris, componente motor que se encuentra en la parte anterior de la sustancia gris, y del mismo modo encontramos la distribución de las raíces que van a dar origen a los nervios. La raíz posterior va a ser sensitiva, mientras que la raíz anterior va a ser una rama motora. Diferencias entre estas dos tienen que ver con la existencia de un ganglio sensitivo en la parte posterior o en la rama posterior. Luego entonces entendemos que el sistema nervioso en este componente medular está formado por dos tipos de neuronas. Las neuronas responsables de la sensación, que son las estesioneuronas, y las neuronas responsables del movimiento, que se llaman dinamoneuronas o motoneuronas. Sensación y movimiento, dos palabras que se repiten de manera constante en cuanto a la función del sistema nervioso. Las estesioneuronas o sensitivas van a corresponder a las vías aferentes o las vías de entrada hacia el sistema nervioso, vías centrípetas o vías aferentes o vías ascendentes. Mientras que las dinamoneuronas corresponden a las vías de eferencia, a las vías centrífugas y a las vías que salen del sistema nervioso para dirigirse hacia la periferia del organismo. En muchas ocasiones debemos entender que la sensación y el movimiento son dos funciones básicas del sistema nervioso, pero que muchas veces no logran entenderse entre sí. Por lo tanto, se necesita el apoyo de unas neuronas que permitan integrar la información entre estas dos células. Y esas células que se encargan de actuar como traductores son las interneuronas, que son una parte muy importante del sistema nervioso porque son las que permiten la conexión o la comunicación entre el componente sensitivo y el componente motor. Si se llega a generar algún trastorno en el componente de las interneuronas, luego entonces lo que tendremos es una mala información a nivel del sistema nervioso. En el caso de las vías sensitivas, ya lo mencionábamos previamente,
vamos a encontrar tres tipos de sensación: la exterocepción, que en este caso va a ser la sensación cutánea, hablando de médula espinal. Encontramos la propiocepción o la sensación de posición corporal, que tiene que ver con hueso, músculo estriado, esquelético, con tendones, con ligamentos. Y encontramos la interocepción, que tiene que ver directamente con órganos y con vísceras. Esto en cuanto a la sensación. En cuanto al componente motor, hacemos referencia específicamente a las células musculares, que pueden ser célula muscular estriada esquelética, célula muscular estriada cardíaca o célula muscular lisa. Ahora, debe existir, como mencionábamos ahorita, una conexión o una comunicación entre la sensación y el movimiento. Entonces, siempre que hay una sensación, de forma refleja o en forma de respuesta, se va a generar o activar un movimiento. Este movimiento puede o no ser visto. Sin embargo, sabemos que se lleva a cabo este circuito: sensación, movimiento. Esta conexión entre sensación y movimiento se conoce como acto reflejo, que nos habla solamente de la acción llevada a cabo por un estímulo que entró a nivel del sistema nervioso, generando una respuesta traducida en forma de movimiento. Y todas aquellas estructuras que participan en la transmisión del estímulo hasta la generación de la respuesta, que es el movimiento, se conocen como arco reflejo. Es la parte física, es el cableado. Para que este sistema pueda trabajar, puedo tener la sensación, puedo tener un receptor. Sin embargo, si la fibra nerviosa no está correcta, esa sensación jamás va a pasar del receptor y por lo tanto mi cuerpo jamás se va a enterar que algo está pasando. De igual manera, puedo tener la sensación, la entiendo, la siento y sin embargo no puedo llevar a cabo una respuesta. No hay como tal ese movimiento y puede ser porque se genera una mala comunicación entre estas dos funciones: estesioneuronas, motoneuronas, a través de las interneuronas. Repito, entonces, la acción como tal entre sensación y movimiento se conoce como acto reflejo, y las estructuras que participan en la transmisión de ese acto reflejo se conocen como arco reflejo. Vamos a pasar ahora a hablar ya de manera más específica en el apartado de la sensibilidad. En este caso, repetimos, tenemos tres tipos de sensibilidad: la exterocepción, la propiocepción y la interocepción. Vamos a empezar hablando de la exterocepción. La exterocepción se va a dividir a su vez en tres tipos de sensibilidad, que es la sensibilidad protopática, la sensibilidad termoalgésica y la sensibilidad epicrítica. La protopática o gruesa, la termoalgésica, que nos habla de temperatura y dolor, y la epicrítica, que es la sensibilidad fina, aquellas partes del cuerpo que son capaces de discriminar estímulos muy cercanos entre sí, como puede ser la palma de las manos. Aquí ya estoy representando de manera escrita que la exterocepción puede ser conducida principalmente por el haz espinotalámico, que contiene un componente ventral y un componente lateral. El componente ventral lo vamos a reconocer ahorita por la letra A para motivos de esta clase, y el componente lateral como la letra B. Estas dos, A más B, van a formar lo que es el haz espinotalámico. Y C va a corresponder a la sensibilidad fina o epicrítica, y esa va a corresponder principalmente a los cordones posteriores de la médula espinal. Aquellos que se encontraban, dijimos, entre las dos entre las dos raíces sensitivas que van a dar origen al nervio. Bien, vamos a ver ahora el esquema. Si de repente aparezco es porque esto está un poquito improvisado, pero no con falta de intención. Bien, entonces vamos a hablar de la exterocepción. Y la exterocepción, entonces dijimos que se forma, o hay tres tipos de exterocepción. La primera, que va a ser la sensibilidad protopática, la termoalgésica y la sensibilidad fina o epicrítica. ¿Qué llega a pasar? Todos los estímulos tienen que entrar directamente por el nervio espinal. De aquí, cuando el estímulo atraviesa o activa el receptor conectado a un nervio, ese nervio a su vez está conectado o formado por dos ramas, una rama motora anterior y una rama sensitiva posterior. Cuando tenemos cualquier tipo de sensación, todos los estímulos tienen que dirigirse hacia la raíz posterior, que están, como nos indican aquí las flechas en verde, se dirigen hacia la parte posterior y van a encontrar una zona de relevo a nivel del ganglio. De aquí, la información tiene que pasar hacia la sustancia gris, a la zona que corresponde a la exterocepción, donde estaba el epi.
EPI, exterocepción. De aquí va a suceder que dependiendo del estímulo y dependiendo del tipo de información que se transmita, el estímulo va a ser dirigido hacia los diferentes haces que están o que están preparados para o capacitados para transmitir dicho estímulo. Si el estímulo es un estímulo grueso o protopático, el estímulo se va a decusar o se va a cruzar dentro de la sustancia gris para llegar a esta zona que es el haz espinotalámico ventral, que corresponde a la sensibilidad protopática. Si yo tengo una sensación de temperatura o dolor, ese estímulo va a ser conducido también a través de la sustancia gris para formar lo que es el haz espinotalámico lateral. Aquí tenemos la termoalgesia, la sensibilidad gruesa y la termoalgesia. A más B van a formar lo que es el haz espinotalámico. ¿Qué pasa si el estímulo que llega es un estímulo de tipo epicrítico o fino? El estímulo lo que va a hacer es, en lugar de decusarse, va a quedarse sobre el mismo lado y de esta manera es conducido por los cordones posteriores, ¿sí?, a nivel de la médula espinal en la sustancia blanca. Esto es muy importante porque finalmente nuestro cuerpo está siendo todo el tiempo bombardeado por estímulos. Esos estímulos tienen que ser discriminados y dirigidos de manera correcta hacia la zona que le corresponda. Sensibilidad gruesa, sensibilidad fina, sensibilidad de temperatura y dolor. Esto es muy importante porque si comprendemos esto, podríamos saber qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando se llega a lesionar una parte de la médula, la parte derecha, la parte izquierda, una parte anterior, la parte posterior. De acuerdo a cómo van los cables, es donde se daña el cable, es donde se interfiere con la transmisión de la información. Esto corresponde entonces a la sensibilidad de exterocepción. Vamos a ver nuevamente esa imagen. ¿Sí? Aquí está un poquito más encimada, pero tenemos exterocepción, los tipos de exterocepción y cómo están esquematizados en este cuadro de la médula espinal. Ahora, vamos a hablar sobre la propiocepción. La propiocepción es aquella sensación de posición del cuerpo. Y esta posición del cuerpo está dada principalmente por el sistema musculoesquelético, por lo tanto depende de la inervación que tengan músculos, el músculo estriado esquelético, lo que tenga cartílago, hueso, todo lo que articulaciones, todo lo que tenga que ver con componente musculoesquelético. Ahora, la propiocepción se puede dividir a su vez en dos, en una propiocepción de tipo inconsciente y una propiocepción de tipo consciente. La propiocepción de tipo inconsciente también se llama no dolorosa y la propiocepción consciente es aquella que es dolorosa, cuando nos damos cuenta que nuestro cuerpo está alterado y nos genera dolor y entonces nos hace conscientes de la posición que tenemos en el cuerpo. En el caso de la propiocepción de tipo inconsciente, esta va a estar transmitida a nivel de la médula espinal por lo que se llaman haces espinocerebelosos. De estos tenemos dos, uno representado aquí por la letra A, que es el haz de Gowers o el haz espinocerebeloso ventral, y otro representado por la letra B, que es el haz de Flechig o el espinocerebeloso dorsal. Entre estos dos van a formar de manera conjunta lo que es un haz espinocerebeloso, mientras que la propiocepción de tipo consciente va a estar determinada o transmitida a través de los fascículos o haces de Gold o de Gracilis y el de Burdack o cuneiforme. Vamos a ver el esquema para poder comprender un poquito más. Aquí tenemos lo que es la propiocepción de tipo inconsciente y consciente. Como recordarán de la diapositiva anterior, hablábamos A y B son los haces espinocerebelosos, A y B, ¿sí? Y C y D corresponde a los cordones posteriores. En este caso, al igual que sucede con la exterocepción, vamos a ver que el estímulo entra a través del nervio, se dirige hacia la raíz posterior, y de la raíz posterior se hace la conexión hacia el ganglio, y del ganglio pasa hacia el área que le corresponde en la sustancia gris, que es de la propiocepción. Si la propiocepción es de tipo inconsciente, cuya función principal es mantener el tono, la estática y permitir el movimiento del cuerpo, la información que llega a esta zona de la sustancia gris se va a dividir en dos haces. La mitad o parte de ese o porcentaje de esas fibras se van a decusar hacia el lado contrario y van a formar lo que es el haz espinocerebeloso de Gowers, ¿sí? Que es el haz espinocerebeloso anterior y cruzado. Las que no se cruzan van a regresar hacia la parte lateral
de la sustancia blanca y van a formar lo que es el haz espinocerebeloso posterior o dorsal o de Flechig. Esto, vamos a ver que tenemos dos haces espinocerebelosos posteriores o de Flechig, dos haces espinocerebelosos, ¿sí? O de anteriores o de Gowers. Y de igual manera, tenemos aquí la mitad del haz espinocerebeloso formado por las fibras que no se cruzaron y la otra por las fibras que se cruzaron que vienen del otro lado. Del mismo modo sucede acá. La mitad de las fibras que no cruzaron van a formar el haz posterior y las fibras que cruzan de este lado van a formar lo que es el haz anterior. Esto es un haz espinocerebeloso, esto es otro haz espinocerebeloso que se encuentra en el cordón lateral de la médula espinal, entre las dos raíces del nervio espinal, la posterior sensitiva y la anterior motora. Ahora, esto de aquí va a tener también una participación importante porque corresponde a la inervación muscular, ¿sí? En el caso de la componente muscular que no duele, es aquello que hacemos de manera inconsciente para cualquier actividad de la vida diaria, ¿sí? Nos habla o va a tener mucho que ver con la posición corporal. Ahora, en el caso de la sensibilidad propioceptiva consciente o dolorosa, es cuando, repito, nos damos cuenta que algo en nuestro cuerpo, en nuestros músculos, articulaciones no está bien y por lo tanto se está manifestando a través del dolor. Esta información es transmitida a través de los cordones posteriores, ¿sí? De la médula espinal, que van a ser el haz de Gol y el haz de Burdak. Y estos van a ascender por toda la médula espinal y finalmente van a acabar cruzados a nivel de lo que es el bulbo raquídeo. Esto es la propiocepción, tanto consciente como inconsciente. Aquí tenemos en esta imagen ya un resumen donde hablamos de los diferentes tipos de propiocepción y su esquematización, ¿sí? Vamos a hablar ahora de otro tipo de sensibilidad, que es la que nos falta, que es la interocepción. La interocepción es toda aquella sensación que proviene de órganos y de vísceras. Cuando el estímulo llega a ser un poquito intenso, entonces va a llegar manifestado a nivel de la médula espinal y de aquí va a ser procesada la información para dirigirse a otras zonas especializadas del sistema nervioso. De igual manera, cuando la sensación proviene de un órgano o una víscera, tiene que entrar a través del nervio y de aquí tiene que dirigirse hacia la raíz posterior para llegar hacia el ganglio y después de aquí dirigirse hacia la zona de la interocepción, donde lo que vamos a encontrar es el procesamiento de dicha información para ser canalizado o transmitido o conducido hacia otras zonas del sistema nervioso. En este caso, de manera muy importante, estamos hablando de la sustancia reticulada que se encuentra ubicada a nivel del tronco encefálico, bulbo raquídeo, puente mesencéfalo, para poder regular ciertas funciones corporales. Tenemos ya una imagen que nos va a esquematizar los tres tipos de sensaciones: exterocepción, propiocepción e interocepción, con sus diferentes rutas. Aquí lo estamos colocando de manera separada o independiente, pero no debemos olvidar que todo esto se encuentra encimado. Entonces, la lesión de una zona de la médula espinal, por ejemplo, del lado derecho, puede afectarnos a los haces espinotalámicos del mismo lado. Por lo tanto, la sensibilidad de protopática y la termoalgésica se van a ver afectadas de este lado. La sensibilidad epicrítica se quedaría conservada. La información que llega de este lado no puede ser transmitida, por lo tanto, aunque este A se encuentre normal, aquí está interrupción de la información y entonces tengo alteración también de sensibilidad protopática y termoalgésica de los dos lados del cuerpo y solamente conservo la sensibilidad epicrítica. Es un ejemplo. Si llego a perder también esta parte o a afectar esta parte de la médula espinal, voy a tener alteraciones en la propiocepción parcialmente y consciente. La inconsciente se va a encontrar, perdón, la inconsciente. La consciente se va a encontrar sin alteraciones. Y en el caso de la interocepción, pues vamos a ver que esta no se va a encontrar afectada porque no hay todavía un cruzamiento, pero sí puede generarse un cambio, una modificación en el comportamiento de órganos y de vísceras. Esto es lo correspondiente a sensibilidad. Vamos a hablar ahora del componente de movimiento, ¿sí? El movimiento se va a dividir, el movimiento que vamos a observar ahorita aquí correspondiente a la médula espinal tiene que ver sobre todo con el movimiento de músculo estriado esquelético.
Y este movimiento puede ser de dos maneras, voluntario o involuntario. El voluntario es todo aquel movimiento que yo decido hacer. Si yo decido mover una pierna o un brazo, lo puedo hacer y yo quiero hacerlo, lo voy a hacer, es un movimiento voluntario. Y tengo un movimiento involuntario. Todo ese movimiento es el que nos va a ayudar para calibrar los movimientos voluntarios. Cuando se genera un descontrol entre estos dos, el movimiento involuntario se va a hacer más manifiesto. Por ejemplo, si yo tengo un tic o de repente una parte de mi cuerpo se empieza a mover y yo no quiero que se mueva, eso es un movimiento involuntario, pero que en donde existe una participación importante del músculo estriadoesquelético. Bien, en cuanto al movimiento voluntario, vamos a ver que este corresponde sobre todo a los haces piramidales o haces córtico-espinales. Tenemos dos tipos de haces córtico-espinales, uno que es el ventral y otro que es el lateral. El hazo córtico-espinal ventral es aquel que se llama no decusado, es decir, las fibras no están cruzadas. Y el haz córtico-espinal lateral es aquel que ya se decusó o se cruzó, las fibras se cruzaron. Como sabemos o como hemos escuchado o entendemos que la mitad de mi cuerpo del lado derecho es controlada por mi hemisferio izquierdo cerebral y a la inversa, la mitad izquierda de mi cuerpo es controlada por el hemisferio derecho. Esto es a lo que se refiere la decusación. Esta decusación se hace o este cruce se hace a nivel del bulbo raquídeo, que más eso ya es motivo de otra clase. Entonces, la mayor parte de las fibras ya están cruzadas a nivel del bulbo raquídeo y solamente un porcentaje pequeño de las fibras se queda del mismo lado, ¿sí? Y estos van a formar lo que es los haces de movimiento voluntario. Vamos a ver el esquema para poder comprenderlo un poquito mejor. Y aquí estamos viendo justamente eso. En este caso estamos viendo que el haz corticoespinal no decusado se queda en el cordón anterior de la médula espinal y los haces que ya se cruzaron se ubican en los cordones laterales de la médula espinal. Este de aquí ya está cruzado, corresponde al 80% de las fibras. Este de aquí no se ha cruzado, corresponde al 20% de las fibras. Como estas son vías motoras, ya son vías eferentes, son vías que van a salir del sistema nervioso. Por eso las flechas nos indican que el estímulo tiene que salir hacia la rama anterior, que es la motora, y de aquí sale por el nervio espinal hacia la zona muscular que le corresponde. En el caso de las fibras que ya se cruzaron, lo que hacen únicamente es conectarse hacia la zona de la sustancia gris en la médula espinal que corresponde a la somatomotricidad. Las que no se cruzaron a nivel del bulbo raquídeo, vamos a ver que ahora se van a cruzar a nivel de la médula. Por lo tanto, el 100% de las fibras se encuentran totalmente cruzadas. Y una vez que llegan a esta zona de la sustancia gris, lo mismo pasa para este lado, las fibras de aquí pasan acá y las de este lado que están en color verde pasan hacia acá y salen por la raíz anterior del nervio espinal. Todas las fibras se encuentran completamente cruzadas. Ahora, eso es con respecto al movimiento de tipo voluntario. ¿Qué pasa ahora? ¿Sí? Este es el esquema que ya, para resumir lo que dijimos ahorita, y vamos a ver ahora lo que es el movimiento involuntario o también llamado extrapiramidal. Los haces que vimos previamente también se llaman, aparte de córticoespinales, se llaman piramidales, porque justamente hacen el cruce de la información o de las fibras a nivel de las pirámides que se encuentran en el bulbo raquídeo. Eso ya es motivo de otra clase. Tengo entonces ahora lo que es el movimiento involuntario o extrapiramidal, aquel que sale de la voluntad. Este movimiento va a estar organizado por 8 haces, tractos o fascículos. Ahorita vamos a ver la imagen. Tenemos A y C, que van a ser el tracto vestíbulo espinal. El B, que va a corresponder al tracto olivoespinal, el D al tracto retículo espinal ventral, el E y G al tracto tectoespinal, el F al tracto rubroespinal y el H al tracto retículo espinal. Vamos a verlos ahora esquematizados, ¿sí? De esta manera. Y aquí encontramos los diferentes haces, ¿sí? Estos haces va a ser muy importante porque van a permitir la calibración o el movimiento de manera mucho más fina. Tiene que ver ya con una organización o la participación de otras estructuras del sistema nervioso, como es el cerebelo, como es el núcleo rojo, el bulbo raquídeo, el mesencéfalo o el techo del mesencéfalo, y todos los estímulos van a, también como es componente motor, tienden a salir a través de la raíz anterior o motora del nervio para ayudar al componente córtico espinal. Me regreso, voy a poner la diapositiva anterior y bueno, para poder entender el nombre, y eso era importante mencionarlo desde el inicio, cuando hablábamos de los otros haces sensitivos,
El nombre nos indica dónde se origina y dónde termina. En este caso, tracto vestíbulo espinal es aquel que se origina a nivel del aparato vestibular en el oído interno y se dirige hacia la médula, y entonces entendemos la participación del oído para control del equilibrio. El tracto olivoespinal se origina a nivel de un núcleo del bulbo raquídeo que se llama oliva y termina en la médula espinal y tiene una acción muy similar o en conjunto con el cerebelo. El retículo espinal, tanto ventral como el retículo espinal lateral, parten o se originan de la sustancia reticulada del tronco encefálico y acaban en la médula espinal. Mención importante tendrá este porque a nivel de la sustancia reticulada es una zona del sistema nervioso que participa también en la regulación de las emociones. Y esto nos habla de cómo nuestro cuerpo se va a ir adaptando de acuerdo al tipo de emoción que estamos presentando. Y esto tiene que ver por un control muscular y la conexión que existe entre la sustancia reticulada y la médula espinal. El componente tectoespinal es el techo del mesencéfalo y en el techo del mesencéfalo, como lo veremos más adelante, tiene que ver con la conexión entre ojos, oídos y médula espinal para el control del equilibrio. El componente rubroespinal tiene que ver con el núcleo rojo del mesencéfalo y este es un sitio de conexión a nivel del cerebelo. El retículo espinal, pues ya lo mencionábamos. Entonces, estos haces de manera conjunta van a trabajar para ayudar al componente muscular voluntario y darle una calibración y darle un mayor orden a los movimientos, como sucede en este caso con mi mano. Si yo voy a escribir, yo puedo controlar la mano para poder sostener un lapicero. Sin embargo, yo no sé cuánta fuerza tengo que poner sobre el lapicero para no romper o para no lastimarme la mano, o cuánta fuerza tengo que aplicar sobre una hoja para no romperla. Y sin embargo, el movimiento lo puedo hacer. Esa es parte de la función justamente de estos haces. Ayudar a dar una calibración mayor a ese movimiento, que se vea, que se note de manera más fluida o más detallada, sin que parezcamos robots. Y bueno, aquí tenemos ya resumido estos haces también. Y ya casi por último, aquí tenemos ya la comparación del movimiento de tipo corticoespinal y lo que es el movimiento involuntario o extrapiramidal. Entonces, repito, estos piramidales, sí, tienen que ver, o decusados tienen que ver con el bulbo raquídeo. Finalmente, bueno, todo esto tiene que ver con haces y estos haces tienen que ver, todos estos haces tienen que ver con la forma en cómo se organizan a nivel de la sustancia blanca, sensitivos, motores, etc. Eso es lo que hablábamos de la sustancia blanca en forma de mielómero, intersegmentaria y también como vía de paso. Ahora, muy importante mencionar también cómo está organizada la sustancia gris. Esta sustancia gris va a estar organizada en lo que se conocen como las láminas de Rexet, que es una clasificación de tipo histológica, por llamarlo de una manera, en donde cada célula o cada neurona sabe exactamente para qué está hecha y va a tener una función específica. Cada quien sabe qué función debe de cumplir para darle un orden justamente a la función del sistema nervioso y que esa comunicación entre sensación y movimiento se pueda llevar al 100%. Ejemplo, tenemos aquí 10 láminas de Rexet que ahorita vamos a ver representadas en nuestra gráfica o en nuestro esquema siguiente. Primero encontramos la zona de Waldeyer, la lámina 1, encontramos la lámina 2 o la sustancia gelatinosa de Rolando, la 3 y la 4 que van a corresponder a una conexión con el haz espinotalámico, la 5 que va a corresponder a los haces córtico-espinal o piramidal y al rubro espinal, para control de los músculos distales de las extremidades, las 5, 6 y 7 que están conectadas con el haz de Gowers, la 7 que está conectada con el haz de Fleming, la 8 que tiene conexión con estos tres haces, vestíbulo espinal, oído interno, retículo espinal, sustancia reticulada, tecto espinal, lo que es el mesencéfalo o techo del mesencéfalo, y esto tiene que ver con el control de los músculos proximales de las extremidades. El noveno o la novena lámina tiene que ver con los haces corticoespinales o piramidales y la lámina 10 tiene que ver con la zona periacueductal o vegetativa. Entonces, lámina 1 y lámina 2. Vamos a ver lámina 1 y lámina 2 y ahorita seguimos explicando las otras. Dijimos que todos los estímulos tienen que llegar por los nervios espinales y estos estímulos tienen que dirigirse hacia la raíz posterior
del nervio donde se encuentra justamente el ganglio. El estímulo, por las características de las neuronas, tiene la capacidad de poder transmitirse de manera rápida. Todo va en proporción. El estímulo entra, pero si todos los estímulos entraran de manera directa a nuestra médula espinal no sabría qué hacer con tanta información. Por lo tanto, se debe de generar una serie de relevos para ir frenando poco a poco ese estímulo. El primero de ellos tiene que ver primero con la función del nervio y antes que el nervio tiene que ver con el receptor. Después de que el estímulo logra atravesar y llega al nervio, llega hacia la hacia la raíz posterior y de la raíz posterior hace conexión hacia el ganglio. Aquí se va a frenar un poquito el estímulo. Después de aquí, el estímulo ya va más lento. Lo que tiene que hacer ahora el ganglio es permitir el paso del estímulo y va a llegar primero a esta zona que está pintada en color anaranjado, que es la lámina 1 o la zona de Waldeyer. Esta de aquí lo que va a hacer es todavía frenar muchísimo más y al mismo tiempo va a permitir que cuando el estímulo llegue pueda pasar ya con más calma hacia la lámina 2 o la sustancia gelatinosa de Rolando. Esta sustancia gelatinosa de Rolando lo que va a hacer es ya dirigir el estímulo hacia la zona que le corresponde. Si el estímulo viene de la exterocepción, si es una exterocepción protopática, epicrítica o termoalgésica, el estímulo pasa de aquí hacia la lámina 3 y lámina 4 y de aquí se dirige para la formación de los heces espinotalámicos y también para el cordón posterior, dependiendo del tipo de estímulo. Si el estímulo viene de la propiocepción, la lámina 2 de Rexet o la sustancia de Rolando, gelatinosa de Rolando, va a dirigir el estímulo hacia la zona de la propiocepción. Y si el estímulo es de la interocepción, de aquí va a pasar hacia la lámina 10. Esto de aquí es muy importante porque todos los estímulos tienen que pasar por esta zona. Y de una u otra manera, ahí existe una conexión entre todas estas áreas, justamente por acción de lo que decíamos al inicio de las interneuronas, a través del arco reflejo. El estímulo puede entrar por aquí y puede salir por el mismo lado, o puede entrar hacia aquí y puede dirigirse hacia el nervio contralateral, o puede entrar por este nivel y se puede dirigir hacia arriba o hacia abajo en diferentes niveles para generar una respuesta. Esto es muy importante porque finalmente si existe una mala comunicación entre la sustancia gris de la médula espinal que contiene todos los somas neuronales, quiere decir entonces que esa neurona no va a poder trabajar de manera correspondiente y por lo tanto puede generarse una tergiversación o un cambio en la información, que el estímulo venga por un componente exteroceptivo y se pasa a la propiocepción, o sea un componente interoceptivo y se pasa hacia la exterocepción, o puede ser exteroceptivo y se va hacia interocepción. Entonces empieza a generar un cruce de la información y la médula espinal no va a saber exactamente qué es lo que tiene que hacer. Eso es parte de lo que nos interesa que conozcamos en cuanto al funcionamiento de la médula espinal. Espero que les sea de utilidad este video. Insisto, estamos ahorita generando este tipo de actividades para ayudar como tal al alumno, pero si llega a generarse alguna duda, pues también podemos aclararla sin ningún problema. Les agradezco muchísimo su atención y espero que tengan excelente día.